¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, ¿cómo estás? Estamos contentos de pasar este tiempo contigo. De verdad, estamos contentos bendiciendo tu vida ahora Amén. mismo. No te vayas, necesitas estar escuchando la promesa de Así las es. promesas. Amén. De parte de Dios para tu vida. Así es. Así es. Bueno, nosotros somos los pastores Fabricio y Judith de la Congregación Justicia y Amor. Amén. Recibe un abrazo y una Amén. gran bendición. Así Quédate es. con nosotros. Gracias, te damos la más cordial bienvenida. Un saludo muy especialmente también de nuestra pastora, la señora Isabel Gómez, que también es nuestra mamá. Y asimismo te recordamos que este es un mensaje de palabra, de fe Y de gracia. y de gracia, por lo cual vamos a iniciar con el segundo tema en referencia al Espíritu Santo. Hoy vamos a seguirte hablando y fortaleciéndonos en esta persona y decirte y recordarte que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, y es Dios mismo que opera en ti y en nosotros. Amén. Por lo tanto, vamos a iniciar, y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 7:6, y nos introducimos al tema, Romanos 7:6, y dice: Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿sí? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué bajo el régimen viejo de la letra y ahora en el régimen nuevo? Porque tú tienes que entender que el Antiguo Testamento representa la ley, la piedra, los mandamientos, las ordenanzas, mismas que estaban hechas para la carne. Pero tú tienes que también comprender que tú ahora eres espíritu. Yo soy espíritu, tengo un alma y tengo experiencias en el cuerpo. Para poder entender las cosas espirituales necesitamos de la herramienta espiritual o del regalo de Dios, que son sus arras, que se llama el Espíritu Santo. Te dice que ahora ya no nos regimos en base a algo exterior, sino en base a algo interior, a lo espiritual. Dice en el libro de Filipenses, no vayas para allá, que nosotros ya nuestra ciudadanía ya no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial, por lo tanto nos tenemos que mover en las cosas celestiales. Vamos a ir para seguirte reafirmando. Segunda de Corintios, ahí sí bonita, 3, 7 y 8. Y dice la palabra de Dios. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. ¿Cuál es el ministerio de muerte grabado en piedras? ¿Recordamos? Así es, era la ley o los mandamientos que había establecido Dios en el Antiguo Testamento. Entonces te estamos invitando para que no cumplas los mandamientos, no. Te estamos enseñando que los mandamientos tenían una finalidad, solamente llevarte a Cristo. Pero una vez venida la unción, tú ya no estás bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero tú te podrás pensar o te podrás preguntar, ¿me voy a perder o se van a perder? No, porque hoy lo que vamos a ver se llama Espíritu Santo. Vamos a ver cómo obra en nosotros. Y tú tienes que recordar que somos obra de Dios, obra de sus manos, y que Él va a hacer en nosotros su buena voluntad. Y entendiendo que su buena voluntad es buena, es agradable Y es perfecto. y es perfecta. Segunda de Corintios, sigue leyendo. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, Así es. la cual había de perecer. Y sigue diciendo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así es. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora estamos en un nuevo régimen, en un nuevo ministerio. Ahora es el Espíritu Santo el que toma control de toda la situación. Es el Espíritu Santo el que toma control de tu misma vida. Es el que empieza a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos para allá. Filipenses, hermosa, 1:6. Y dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú no te preocupes, ocúpate de las cosas de Dios y conocer cuál es tu naturaleza. Te dijimos que tú eres espíritu, tienes un alma y vivimos experiencias en esta carne. Por lo tanto, tenemos que empezar a conocer de su palabra para que conozcas de tu interior. Y de tu interior va a emanar ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Dice, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a ir al libro de Juan 14:15. Y dice la palabra de Dios.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice la palabra de Dios, si me amas, guarda mi palabra. Y guardar significa poner por obra. Si me amas, pon por obra mi palabra. Y cuando tú pongas por obra mi palabra, ¿qué crees que va a suceder? Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, ¿Quién es? para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, Amén. al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, Ni le conoce. Porque no conocen de las cosas espirituales. Para poder discernir las cosas espirituales, tú tienes que acomodar las cosas carnales en su lugar y las cosas espirituales en su lugar. La ley o los mandamientos habían sido hechos para la carne, pero ahora nosotros nos movemos en un nuevo régimen. Consolador en griego se escribe como paracleto, que significa que el que te acompaña todo el tiempo. Hace ratito, y te lo puedes sustentar en 2 Corintios, no vayas para allá, 1:22 en adelante, que Dios te dio su Espíritu Santo como sus arras, o sea, la garantía previamente pagada de tu eternidad, o si lees 2 versículos antes, de lo que te tiene prometido, o de sus promesas. Y para Dios sus promesas son en Jesús, sí. En Jesús, amén. Y en Jesús, amén. Él te está garantizando lo que es tuyo. Según lo que tú estás escuchando es lo que nosotros vamos a hablar. Amén. Pero te sigo introduciendo. Vamos a ir al libro de ahí mismo, en el libro de Juan 14, 1, 2 y 3. Y dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees ¿Crees en Dios? Pues cree también en mí. En la casa de mis padres, de mi Padre, muchas moradas hay. Y sigue diciendo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios ahí mismo te estaba preparando un lugar para nosotros, y entiéndelo, no te estaba buscando un lugar en el cielo, porque primeramente iba a ir hacia el Seol a recuperar las llaves de la vida. Lo que estaba diciendo es que iba a preparar ese lugar donde Dios iba a poder permanecer eternamente, que es en ti mismo. El término morada lo vamos a poner ahí mismo en el Strong, y sobre todo, ¿qué es lo que significa? Para que tú entiendas que no significa ni un lugar en el cielo, ni tampoco lugares en el camino. Morada significa que tú eres la morada de Dios mismo, del Espíritu Santo. Por eso dice ahí mismo, 14:23, hermosa, ahí mismo, 14:23. Y dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Y qué pasará? Y haremos morada. Haremos con morada con él. Este término morada no se vuelve a repetir en ninguna parte más que en el libro de Juan 14. Y está hablando que nosotros somos esa morada del Espíritu Santo. La misma palabra te advierte que Dios no vive en casas hechas por mano de hombre, porque tenía que buscar un lugar especial, y ese lugar especial somos nosotros mismos. Nosotros somos obra de sus manos, para que nosotros seamos instrumento de Dios, que cuando se establece una promesa en nuestras vidas, es Dios obrando a través de su Espíritu Santo. Él es el que nos da hasta la revelación de lo que tenemos que hablar, y Él todo el tiempo nos está revelando, porque es el Espíritu Santo el que trae del cielo las cosas a la tierra, para que nosotros las podamos discernir espiritualmente. Vamos a seguir con el tema, ahí mismo vamos a brincarnos al libro de Juan 16, 12 y 13. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las puedes sobrellevar? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, amén, Él os guiará a toda la verdad. Aquí estamos hablando, o tienes que tú entender que Jesús todavía no había hecho su obra. Te dijimos la semana pasada que primeramente Jesús tenía que venir a cumplir con lo que Él mismo había establecido. Dios mismo había establecido su ley, pues esa ley tenía que ser cumplida, para que una vez se cumpliese, queda automáticamente abrogada. Pues Dios mismo vino y cumplió, y les estaba diciendo la promesa que viene siendo el Consolador. Y te dijimos hace ratito que Dios no vino a buscarte un lugar en el cielo, vino a traer el cielo a la tierra, para que aquí experimentes en tu vida el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese reino, ¿cómo lo vamos a experimentar? A través de su Espíritu Santo. Por eso lo que te acaba de leer, mi amada,
te dice que ahorita muchas cosas no las puedes digerir, pero va a venir ¿quién? El Espíritu Santo. La última parte, hermosa, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, Así es. porque no hablará por su propia cuenta, ¿Qué es lo que va a hablar el Espíritu? Sigue diciendo. sino que hablará todo lo que oyere. Va a hablar lo que escucha. Por eso la palabra de Dios te advierte que la fe es Por el oír el oír. la palabra Ah, de Dios. ¿qué es lo que estás escuchando? Y es lo que tú vas a estar hablando. ¿Escuchas cosas del mundo? Bueno, vas a hablar cosas del mundo. Pero aquí no estamos para trasladar cosas del mundo. Para eso le corresponden los noticieros y los periódicos y las cosas amarillistas. Pero nosotros que somos celestiales, que somos representantes del reino, que somos embajadores del reino, representamos al mismo reino. Por lo tanto, vamos a escuchar cosas del cielo y vamos a hablar cosas del cielo. Según 1 Corintios 2, 12 y 13, para seguirte confirmando. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿Qué es lo que tú recibiste? sino el Espíritu que proviene de Dios, Amén. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios te ha concedido? Párale ahí. Leemos poquito el 10, bonita. Ahí mismo, el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar o lo que nos va a dar? La revelación. Mira, en el Antiguo Testamento te leímos hace ratito que este era un ministerio de muerte, porque solamente hablaba de tu exterior y no limpiaba tu interior. El pleito que tuvo Jesús era con los fariseos porque malinterpretaron el mensaje de amor que traía Dios para la vida. Por eso mismo ahí en 2 Corintios 3, 4 y 5 te explica claramente que la letra Mata, más el espíritu, vivifica. la letra te puede decir no te juntes con esa persona porque es un borracho, pero el espíritu ¿qué te dice? Ámalo, Ámalo. La letra te puede decir, hey, no vayas con aquel pecador, pero el espíritu ¿qué te dice? bendícelo. Pero la letra te puede decir, no sé, hasta tú te puedes justificar, es que ahí dice, sí, pero si no te lo revela el espíritu, no es para ti ni para él. Ahora, ¿qué es lo que te va a revelar el espíritu? El 10, bonita. Síguele ahí donde quedaste. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿Aún qué? lo profundo de Entonces, ¿qué es lo que te va a transmitir el Espíritu en revelación? Lo profundo de Dios. ¿Y qué es lo profundo de Dios? Tú tienes que entender que Dios es Dios. Amor. amor. Y Dios todo el tiempo te va a trasladar amor. Pero es que la palabra dice, pero no lo dice para ti, para los escogidos, los hijos de Dios. Todo es amor y todo te lo va a revelar por su Espíritu. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos a estudiar y no dejamos que el Espíritu Santo nos revele. Ahora, ¿qué es lo que nos va a revelar el Espíritu o cuál es esa revelación? Ahí mismo regrésate poquito, del 6 en adelante, bonita, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Y sabiduría no de este siglo, Así es. ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué es lo que hablamos? Mas Sí. hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amén. La que sabiduría, estaba oculta, pero ahora ha sido revelada y sigue diciendo. la cual Dios predestinó antes de los siglos. Amén. Para nuestra gloria. Así es, y sigue diciendo. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén, pero sigue diciendo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, Ni oído yo son las que Dios tiene preparadas a nosotros, a sus hijos, a los que hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso todo el tiempo tenemos que hablar cosas que tú nunca hayas visto y que tú nunca hayas escuchado. Eso se llama revelación. Por eso te trasladamos y no utilizamos ningún tipo de apoyos para trasladarte revelación de Dios. Cosas que Él está poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 8:8. En los postreros tiempos escribiré mi ley en tu mente y sobre tu corazón, para que nosotros hablemos cosas celestiales. Solamente te estemos hablando cosas del cielo y tú estés recibiendo edificación, porque la autoridad que Dios nos dio es para edificar, no para destruir. Cuando viene un hermano, lo que más vamos a hacer es trasladarle una palabra que le dé vida. Cuando la gente estaba con Jesús, sobre todo sus apóstoles, en alguna ocasión Jesús corrió a algunos de los fariseos y le preguntó a Pedro y a los demás, ¿ustedes también quieren ir con ellos? No, le dice Pedro, no, nosotros queremos estar contigo.
Porque tú trasladas o hablas palabras Que dan vida. que dan vida. Tenemos que trasladar palabras que dan vida. No, tenemos que regañarlos. No, no es nuestro papel. Nuestro papel es trasladarte el corazón de Dios. Por eso regresemos. 1 Corintios 2, otra vez, 12 y 13. Para irnos a la parte final. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, Así es. sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo son las arras o la garantía de lo que Dios tiene para tu vida. Y te sigue diciendo. Lo cual también hablamos. ¿Lo cual qué? Lo cual también hablamos. Lo que Dios nos concede es lo que nosotros tenemos que estar hablando. El mismo corazón de Dios, la revelación. Nos tenemos que enfocarnos en trasladarte palabra de vida. Y la misma palabra va a trasladar o va a transformar tu vida, tu conducta, tu economía, tu familia, tus hijos, tu salud. Todo tu entorno es el Espíritu Santo el que va a estar trasladando y haciendo grandes proezas en tu vida. Y ahí se van a establecer versículos. Dios dice la palabra de Dios que reyes y reinas te servirán. Tú por bonito no, porque te está garantizando con su espíritu. Porque ahí está. Y así puedes tomar para ti las promesas que tiene Dios para tu vida. Pero mira, vamos a ir al libro de Éxodo, para la parte final y dejar muy en claro lo que era el ministerio de piedra o de muerte al ministerio de vida. ¿Por qué? Me vuelves a preguntar, ¿por qué ministerio de muerte? Sí, porque aunque tú cumplieras o intentaras cumplir los mandamientos, nunca los ibas a poder cumplir. Por lo tanto, ese mandamiento que tenía que llevarte para vida, Te llevó para muerte. te llevó para muerte. ¿Por qué? Porque nunca los podías cumplir. Por eso dice en el libro de Romanos 3:10 que no hay justo Ni aún uno. ni aún uno. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Aún se hicieron inútiles. En el momento que entró la muerte, todos nosotros nos hicimos inútiles. Por eso tenía que venir Dios mismo a morar en nosotros, para que nosotros pudiéramos gozar de las cosas celestiales. Vamos para allá. Éxodo 34, hermosa. 27, 28, 27 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Dios le dijo a Moisés, escribe estas palabras. Y sigue diciendo. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. Así es. Y con Israel. Estamos hablando del pacto renovado. Para los que tengan conocimiento así rápidamente, se supone que Dios ya le había dado las primeras tablas o había hecho el primer pacto en el cual le había dado los 10 mandamientos, pero resulta que Moisés bajó de allá del monte Sinaí y vio a todo el pueblo judío haciendo un desastre. Por lo tanto, Moisés quebró las tablas y tuvo que volver a subir al monte Sinaí para que le volviera a dar el pacto renovado o las segundas tablas. En las segundas tablas sigue diciendo, bonita. Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto. Y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahí se establecieron. Dios no los escribió, los escribió Moisés, porque en estos tiempos el que iba a escribir sus mandamientos en nuestro corazón iba a ser a través del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Así es. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía su cara? Nos lo va a contestar la misma palabra de Dios. Vamos a trasladarnos ahora a 2 Corintios 3:13 y vamos a ver cuál era la finalidad por la cual Moisés le resplandecía su cara. Y dice la palabra de Dios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Así es. ¿Qué es lo que ha sido abolido? Pero el entendimiento de ¿Qué es ellos, lo que ha sido abolido? la ley. Los mandamientos, la ley, ya quedó abolida. Pero es la ley de Dios, sí, pero no se podía cumplir. Por eso Dios la estableció. Hay una parte en Romanos 10, del 1 en adelante, que Pablo les dice al pueblo judío, yo sé que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia, porque queriendo establecer la justicia de Dios por medio de la ley, se han olvidado la justicia de Dios por medio de la fe.
porque dice en el Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de de los que creemos. Por lo tanto, ahora nosotros nos movemos en la fe, no en la ley. La ley solamente era un ayo. Vamos a regresar aquí rápidamente. Vamos a ir a Gálatas 3:22 y regresamos. Gálatas 3:22, bonita. Y vamos a regresar. Y dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. hablando del Antiguo Testamento, y sigue diciendo, para que la promesa que es por la fe en Así Jesucristo fuese dada a los creyentes. amén. Aún tu conducta tiene que ser por medio de la fe. Tú ya no tienes que intentar agradar a Dios. Él ya hizo el acto que tú le agradas, que es el sacrificio de Jesús. Y por el solo hecho de creer en el sacrificio, ahora nos movemos en las cosas celestiales. El Espíritu Santo se une a tu espíritu. Eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras o tu garantía. Y la misma presencia de Dios está en ti. está en ti. Está en ti. Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, está en nosotros. Y sigue diciendo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, eso, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada en estos tiempos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa ayudador. La ley nada más era tu ayudador, pero dice la palabra de Dios, sigue diciendo, para llevarnos a Cristo. A la unción. Cristo es un término no traducido que significa ungido, para llevarnos a la unción y representa el poder que emana de Él. Y ese poder, la unción no puede emanar poder sino desde el Espíritu Santo. Amén. Regresemos, 2 Corintios 3:13, parte final. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿El entendimiento qué? Se embotó. Porque leen las cosas en letra. Estudian, estoy hablando del pueblo judío. Ellos estudian, pero era pura apariencia. Cuando Jesús vino y les dijo, hey, parecen paredes blanqueadas. Por fuera muy bonito. Por eso nosotros no hablamos de tu exterior, ni te hablamos de normas morales ni sociales. Te hablamos de la gracia de Dios y el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Y a toda justicia. Y a toda justicia. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y sigue diciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Pero ese velo, ¿cómo se quita? El cual por Cristo. Por la unción, por el Espíritu Santo, por la misma revelación. Por eso, si alguien lee la palabra de Dios, si no es por la revelación del Espíritu Santo, es letra muerta. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Por eso todo el tiempo nosotros estamos pidiendo sabiduría y el que hable sea el Espíritu Santo. De hecho, ahorita el que está hablando es el Espíritu Santo, porque son palabras del cielo trasladadas a tu vida. Para algo celestial, herramientas celestiales. Bueno, pues gloria a Dios por esta palabra. Amén. Yo sé que poco a poco dice su palabra que cuando es lanzada produce aquello Amén. Para lo cual se ha lanzado. Esta palabra ha sido lanzada para darle vida a lo que estaba muerto. Muy bien. Dice la palabra que mediante el Espíritu Santo Él nos ha dado ese poder, el poder de la resurrección. Lo más importante que tú y yo podemos hablar acerca de nuestro Señor Jesús, que ese es el ejemplo y el centro de toda nuestra predicación, es mi Señor Jesucristo. Amén. El mismo poder, el mismo Espíritu Santo que fue hacia el Seol y lo resucitó, ese mismo Espíritu Santo es lo que Él ha trasladado a tu vida y a mi vida desde el momento en que tú le dijiste, creo en ti. De hecho, vamos a hablar del poder de la resurrección la siguiente semana. Así es muy importante que tú sepas que a partir de ahora te ha dado el poder en tu boca, dice, ha puesto las palabras para que tú des y ordenes vida en todas las áreas. ¿Por qué Dios te ha rescatado? ¿Por qué Dios te ha dado este poder de resurrección? Para que llames a las cosas que no son como si fuesen. Así es. Y que tú des vida a todo lo que estaba muerto. Amén. Es muy importante que tú en oración Así es. hables con el Espíritu Santo, porque Él es la persona que más te anhela, celosamente te anhela. Tomemos decisiones, ¿no? Tomar decisiones, Amén.
todos los días es muy importante, pero consultarlas con Él, eso Así es más importante aún. Es muy importante también que tú entiendas que no va a haber otro cambio dentro de tu interior, y no solamente en tu interior, sino en lo exterior, en todo aquello que tú estabas anhelando, en aquello que tú estabas clamando, que tú estabas pidiendo. No habrá si no mueres primero. Así dice su palabra, que para que pueda haber vida debe haber muerte. Así es. Primero la vivió Jesucristo, pero después nosotros pasamos de una muerte eterna a una vida eterna. Así es. Con nuestro Espíritu Santo. Es muy importante que tú entiendas que Él nos dio poder de obrar en milagros, en prodigios, en sanidades. Yo te he explicado acá que un milagro es la suspensión de una ley natural en nuestra vida. Los médicos hablan, el mundo te habla, te da noticias. Los economistas hablan de muerte financiera, a lo mejor a tu bolsillo. Así es el poder de la resurrección, y lo que más me encantó es lo que nosotros hablamos. Mi amada te explicaba que el mundo habla a través de lo que acaba de mencionar, pero nosotros estamos para trasladar, como te decíamos hace ratito, cosas del cielo. Así es. Muy importante que sepas que Él te ha dado ese poder, y no es para que solamente esté en ti, porque la palabra de Dios dice que el bendecido no es el que está acumulando conocimiento, sino el hacedor. Mejor que acumular conocimiento es aplicarlo a nuestra vida. Así porque es. Dios es un Dios actual. Así Él es. tiene control de toda tu vida. Él quiere tenerlo, más bien quiere que tú se lo des, pero también te ha hecho un Señor para que tú tomes autoridad. Señor significa tirano, el que hace su voluntad. Amén. Entonces Dios te ha dado el potencial dentro tuyo para que tú puedas tomar victorias en Amén. todas las áreas de tu vida de manera milagrosa. ¿Por qué no? Yo sé que Jesús no obraba milagros para sí mismo, vivía de la bendición constante, y tú y yo podemos vivir de la bendición constante. Amén. Pero si hay necesidad de que se realice un milagro en tu vida, Dios es un Dios de milagros. Amén. De ayer es De un Dios hoy de milagro de hoy y Y por de siempre. Amén. Entonces, toma esta bendición, toma esta palabra, clama, pide, ora, y se te va a dar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo creí, por lo cual lo hablé. Lo hablo. De hecho, es el espíritu de fe, 2 Corintios 4:13. Por último, no quería que nos vayamos sin que invites a recibir a Jesús en su Así corazón. es. Hablamos del poder de la resurrección. Lo más importante que hoy tú tienes que saber es que ese Dios es tu Dios vivo, y que si tú lo crees y lo confiesas y lo Amén. repites, repítelo en voz audible, que se escuche hasta el Seol mismo. Así es. Que se escuche, y dile en oración, cerrando tus ojos, dile: yo creo en ti, Señor Creemos Jesús. en ti, Señor. Yo creo en ti, Espíritu Santo, en ese poder de levantar a los muertos. Así es. Yo creo que tú viniste a esta tierra y caminaste y diste Así tu es. vida en rescate por la mía. Amén. Que yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero- y yo sé que de ahora en adelante, contigo en mi vida, tomando el control de todas las áreas de mi vida, yo sé que me vas a llevar de gloria en gloria y de victoria triunfo en triunfo. Así es. Amén. Amén. Te amamos.